Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por estar aquí a estas horas que ya casi nos llegan al final de la sesión, de una sesión que creo que ha sido muy productiva. En primer lugar, me presento, soy Francesc Rivera, soy gerente del Clúster de la Energía Eficiente de Cataluña, una asociación que agrupa a más de 200 organizaciones que impulsan la transición energética, no solo en Cataluña, sino a nivel de todo el Estado español. Y primero agradecer a los organizadores que hayan contado con nuestra entidad para moderar esta mesa redonda, que básicamente lo que pretende es presentar casos de éxito. Llevamos toda la jornada hablando de este proceso de transición energética, de esta descarbonización que debe llevarse a cabo para conseguir los objetivos que nos hemos marcado todos de net zero o de descarbonización total de la economía. Y en este sentido, si no hay proyectos reales, y antes lo comentábamos con los ponentes, pues difícilmente llegaremos a estos objetivos. Sin más, porque vamos muy justos de tiempo y ellos sé que también tienen problemas de agenda para volver a sus ciudades. Voy a dar paso a los dos ponentes. En primer lugar, contamos con Geray Fernández, que es la responsable de desarrollo de negocio de hidrógeno verde en Iberdrola. Y también contamos con David Pont, director de Inergy, una consultora energética situada en Barcelona y miembro de nuestro clúster. Yo, sin más, os daría la palabra para que, ejemplarizando el camino que debemos transitar para llegar a esta neutralidad energética, podamos llegar realmente a estos objetivos con proyectos muy dispares, proyectos que tienen a la industria como sujeto final. Al final nos dirigimos a una industria que debe descarbonizarse, pero desde dos aproximaciones o dos tecnologías totalmente diferentes. Una, como es la del hidrógeno verde, de la cual se ha estado hablando durante toda la mañana de forma bastante amplia y también en esta jornada de la tarde. Y después desde el mundo de las energías renovables, de la fotovoltaica, pero también de la gestión de la demanda, de las comunidades energéticas locales y de estos polígonos de actividad económica, de estos polígonos industriales que actúan como espacio físico donde esta transición energética debe llevarse a cabo. Por tanto, sin más, os cedo la palabra. Empezamos con Geray, unos 10 minutos para que hagáis vuestra exposición. Tenemos algunas preguntas en el tintero, antes hablaban en la anterior, no sé si habrá oportunidad o no. Si tenemos su conexión, las hacemos luego. ¿De acuerdo? Pues Geray, cuando quieras. Bueno, pues a mí, en primer lugar, darle las gracias a la organización por la invitación que ha hecho Iberdrola para poder hacer esta ponencia, y luego también, sobre todo, a la gente que está ahora aquí en la última ponencia de la tarde y que, bueno, intentaré corresponder con una ponencia amena, rápida, dentro de lo que cabe y lo más interesante posible, ¿vale? A mí me gustaría comentar o empezar la ponencia hablando del hidrógeno verde, hablando de la energía renovable. Está claro que no podemos hablar de hidrógeno verde sin haber desarrollado primero las energías renovables, y en este sentido yo creo que merece la pena resaltar el papel de Iberdrola en este campo, ¿no? Iberdrola ya hace más de 20 años apostó de una manera pionera, yo creo que es el primer caso de éxito del que voy a hablar esta tarde, por las energías renovables, y como veis, o como seguramente ya sabréis, Iberdrola es una empresa líder en las energías renovables, no solo en España, sino en todo el mundo, con una presencia muy fuerte, sobre todo en la Unión Europea, con dos mercados muy claros, en España y en Reino Unido. Luego también en América, tanto en Estados Unidos, México y Brasil, y recientemente, o en los últimos años, también en la parte de Asia, sobre todo en Australia, ¿no? A ver si esto funciona. Vale, entonces la pregunta es, muy bien, ¿cuál es el papel entonces del hidrógeno verde ahora en Iberdrola? Pues el papel del hidrógeno verde es un producto más que podemos ofrecer a las empresas para descarbonizarse, pero no es el único. Nuestro modelo de negocio principal sigue siendo, por supuesto, la venta de electricidad. Una gran parte de la venta de esa electricidad es renovable, pero luego tenemos pues esos PPAs offsite, esos contratos ad hoc de contratos a largo plazo renovables. Tenemos proyectos de Smart Solar en los que podemos instalar solar en esas fábricas o en sitios cercanos donde esa solar está directamente conectada al proceso de esa empresa. Tenemos proyectos de Smart Mobility que ya veremos luego que nosotros podemos hacer proyectos de Smart Mobility tanto electrificando, es decir, a través de batería directamente, o también de proyectos de transporte a través de hidrógeno. Y luego también tenemos otros
tipo de soluciones como el calor verde industrial, que serían pues, bombas de calor o calderas eléctricas. Entonces, ¿qué es lo que piensa Iberdrola o cuáles son los sectores donde se podría desarrollar el hidrógeno verde? Pues nosotros sabemos perfectamente que esta tecnología es una tecnología que está avanzando, que está dando sus primeros pasos. Antes comentábamos, ¿no?, este boom que hay ahora con el hidrógeno verde. Todo el mundo tiene proyectos de 100, 1000 megavatios, pero la realidad es que hay que ir poco a poco y hay que ir desarrollando los proyectos poco a poco, ¿no? Entonces nosotros en este sentido creemos y estamos convencidos además que la descarbonización va sobre todo directamente unida a la electrificación directa en todos los procesos en los que ello sea posible, y luego es cierto que el hidrógeno verde puede tener un papel muy importante a la hora de descarbonizar ciertos usos, ¿no? Entonces, si veis en la parte derecha de la slide, hablamos de cuáles son las oportunidades a corto plazo. Ahí tenemos sobre todo todas esas tecnologías o todas esas industrias que ya están consumiendo hoy en día hidrógeno gris, como pueden ser las empresas de fertilizantes, las empresas de refinerías, también algunas empresas químicas y algunas aplicaciones concretas de autobuses metropolitanos, porque como decía antes, también se puede electrificar directamente y tener buses directamente eléctricos y que no sean de hidrógeno, ¿no? Y luego, ya a medio o largo plazo, pues vemos otro tipo de productos como pueden ser los derivados del hidrógeno, amoníaco y metanol, movilidad terrestre de camiones grandes, procesos de calor intensivos, esto es sustituir el gas natural en los procesos de calor intensivo en aquellas empresas donde se pueda, y luego hablaríamos incluso de transporte marítimo o transporte aéreo, que como habréis escuchado en alguna noticia, por ejemplo la empresa Maersk de buques o de transporte marítimo, pues ya está empezando en el futuro en tener una parte de su flota que vaya con metanol o metanol verde para sus buques, ¿no? Entonces, a mí básicamente me gustaría hablar de los dos proyectos, los dos casos de éxito que tiene hoy en día Iberdrola en el sector del hidrógeno verde. Por lo que veo me voy a quedar sin tiempo en la página 5 o 6, pero voy a intentar contar sobre todo los dos proyectos de hidrógeno que tenemos. Uno es el de Puerto Llano, es el proyecto más grande a nivel europeo y es básicamente para sustituir o para darle el hidrógeno verde que ellos estaban ahora mismo consumiendo a través de hidrógeno gris. De hecho, ahora veremos que estos 20 megavatios solo sirven para descarbonizar en torno a un 10-15% de su consumo total que tienen hoy en día. Y el segundo uso que estamos haciendo es para el transporte de los buses que tiene la empresa TMB, la empresa de transportes municipales de Barcelona, donde bueno, una pequeña parte de su flota han comprado una serie de buses de hidrógeno y están haciendo pruebas para ver si esto es una oportunidad de cara al futuro. Y de hecho lo es porque han sacado una nueva licitación para comprar 36 buses más que llegarán el año que viene, con lo cual esta instalación es una instalación que iba a ir por fases y que podría llegar hasta 60 buses de los 8 que ya están hoy circulando por Barcelona, ¿no? Entonces, bueno, aquí no me voy a extender más, es lo que acabo de comentar. Son dos proyectos reales que están en funcionamiento desde principios del año pasado y que hoy en día, pues después de todos los retos y de todas las cosas que hemos tenido que hacer para que estos proyectos funcionen de la manera que tienen que funcionar, pues hoy en día le estamos dando tanto el hidrógeno a estos 8 buses que están funcionando ya por las carreteras de Barcelona, como para la industria, una industria real que está consumiendo hoy en día una parte de este hidrógeno que ellos consumían, pues lo están consumiendo con hidrógeno verde. Creo que no merece la pena hablar mucho más. Hay fotos de estos buses, por si alguien no se creía que esto era real. Ahí están las fotos y un poco las dos fases, ¿no? Una primera fase de 2,5 megavatios para llegar hasta un total más o menos de 24 autobuses y luego, si incrementan la flota, podríamos estar hablando de 60 buses y aumentar o duplicar estos 2,5 megavatios que tenemos hoy instalados de electrolizador para producir el doble.
Si nos vamos a la siguiente, yo creo que es una diapositiva que deja muy claro cuál es las dimensiones un poco de una hidrogenera de este tipo, en donde hay claramente dos zonas muy diferenciadas. La zona de dispensación, que sería la zona de abajo, donde no difiere mucho de cualquier otra gasolinera que podamos ver en cualquier sitio, con la diferencia de que aquí damos hidrógeno verde en vez de petróleo, gasolina o diésel, ¿no? Y donde está la innovación, evidentemente, es la zona de arriba, donde podemos ver que ahí, justo al lado de donde dispensamos, pues tenemos la producción de hidrógeno verde con una tecnología PEM, que es de la empresa Cummins, de 2,5 megavatios, con una compresión hasta 450 bares, porque como sabéis, para llenar los buses de hidrógeno necesitamos una presión mínima de 350 bares, y también tenemos una zona de almacenamiento para poder tener esa flexibilidad a la hora de dar o de suministrar el hidrógeno que necesitan los buses cuando van llegando, ¿no? Y luego hay una zona importante que es la zona de carga, donde en esta zona de carga podemos tanto venir con tube trailer, venir con camiones, cargar hidrógeno de otro lado en nuestro almacenamiento, en el caso hipotético de que el electrolizador tenga algún problema y necesitamos traer hidrógeno de otro lado, pero también muy importante, podemos coger hidrógeno de nuestra planta y llevarlo a otros clientes que lo requieran. Por ejemplo, hoy en día sabéis que CAF está haciendo unas pruebas de trenes de hidrógeno en Zaragoza, entonces nosotros cogemos una parte de la producción de hidrógeno que tenemos en esta planta y la llevamos a Zaragoza para esas pruebas de hidrógeno que están haciendo con los trenes en CAF. Creo que me he ido... Sí, esta sería... Tengo 9 segundos. 8. 8, 7. Bueno, 6. Dejarme terminar por lo menos con estas dos slides que me quedan de las plantas de hidrógeno que tenemos. Esta es la planta más grande que hay de hidrógeno verde hoy día y a nivel industrial en toda la Unión Europea. Es un proyecto en donde hemos invertido 150 millones de euros en lo que es esta instalación que estáis viendo aquí y la fotovoltaica asociada de 100 megavatios, que está aproximadamente a 2 kilómetros de esta planta. Y esta planta está creada ad hoc para nuestro cliente y está en el mismo terreno de nuestro cliente, que es de Fertiberia, de la empresa Fertiberia, con lo cual estamos produciendo el hidrógeno que ellos necesitan de una manera ad hoc y en el mismo sitio donde se produce. Es decir, nosotros no estamos cogiendo y estamos produciendo hidrógeno en un sitio y luego lo estamos llevando a donde está el consumo. Nosotros pensamos que la manera más eficiente hoy en día es producirla allí donde se consume. Y también pensamos que, teniendo en cuenta que ahora mismo la tecnología está dando sus primeros pasos, no tenía sentido ir al 100% de esa demanda que ellos necesitaban. Hemos ido en 2 fases. Vamos a hacer primero la primera planta, que ya es la más grande de Europa, con 20 megavatios, y luego en otra segunda fase, pues intentar llegar a ese 100% o lo máximo posible para descarbonizar todo el proceso, ¿no? Y me gustaría, ya que en la otra planta, ya termino, en la otra planta he hablado un poco de la disposición, ¿no? Pues aquí la planta evidentemente es muchísimo mayor, tiene otras características, pero los componentes principales siguen siendo los mismos. Lo que necesitamos es producción a través de electrolizadores, en este caso sigue siendo la misma tecnología PEM, pero el fabricante en este caso es Nel, que es una empresa noruega. No tiene nada que ver tener 20 megavatios que 2,5, pero luego también tenemos una zona de compresores, una zona de almacenamiento. Lo curioso de este proyecto es que, a pesar de ser un proyecto mucho más grande, necesita una presión mucho menor. Es decir, Fertiberia no necesita más, bueno, de hecho no llega a 30 bares de presión lo que ellos necesitan. Pues nosotros, desde nuestros electrolizadores que salen a 30 bares, lo podemos dar directamente, o si lo queremos almacenar, lo podemos almacenar a 60 bares y luego dárselo. Y yo creo que voy a terminar. Tenía alguna diapositiva más hablando de los proyectos que tendremos en el futuro, pero que yo creo que en estos 5 minutos que teníamos dan una buena pincelada de lo que está haciendo Iberdrola hoy en día y cómo todo esto que se está hablando, ¿no? del hidrógeno verde que
que genera mucha expectación, pues se puede llevar a cabo siempre pues pasito a pasito, ¿no? Pues muchas gracias, Yeray. Gracias por tu exposición, por demostrar que realmente esto de la transición va de proyectos reales, de proyectos que realmente se acaban realizando y que por lo tanto no solo es una burbuja o una expectativa, sino realmente una realidad. Yo solo quería decir un segundo que lo hemos hecho en un tiempo récord, pero no tan récord como lo que he conseguido hacer ahora en la exposición. 5 minutos de exposición. Pues muy bien, pues siguiendo con este título que tenemos aquí en pantalla, este camino hacia la neutralidad climática, casos de éxito, vamos a abordar otro proyecto que es un caso de éxito, y es un caso de éxito que se gesta desde el ecosistema Cluster, en un proyecto financiado por un instrumento del Ministerio de Industria, como son las AEIs, proyectos colaborativos que permiten que empresas como la que representa hoy David Pon Energy, una pyme, participe en un proyecto colaborativo con empresas de otros sectores de actividad, con empresas de otras regiones, para impulsar esta transición energética en el ámbito de la colaboración y la innovación colaborativa. Sin más, David, sé que tienes cierta prisa, por tanto tú mismo vas a ser el amo de tu tiempo. 10 minutitos para hacernos tu exposición y luego, si hay tiempo, hacemos alguna pregunta. Vale, pues buenas tardes, gracias a todos los que aún estáis por aquí. Os prometo que voy a ir rápido porque si no voy a perder el avión, pero es literal, no es un... Bueno, la presentación que queríamos hacer es en relación a un proyecto, los resultados de un proyecto AEI, de las convocatorias de las AEIs dirigidas a los clústeres. Y es un proyecto con el cual se ha querido desarrollar una plataforma de dimensionamiento y gestión de comunidades energéticas en el contexto de polígonos industriales. Las comunidades energéticas, que como sabéis son organizaciones de diferente naturaleza jurídica que lo que pretenden es agrupar consumidores que quieren convertirse en prosumidores, pero que en vez de ser prosumidores individuales, con un autoconsumo individual, lo hacen con una inversión conjunta y comparten esta generación. El caso más habitual son la generación fotovoltaica como autocompartida, como es el caso del esquema que veis. A este esquema, digamos, de generación se le puede añadir almacenamiento, se le puede añadir vehículo eléctrico, por ejemplo. Y el hecho de que tengamos un autoconsumo que no es individual, sino que ya es colectivo y que hay que repartir con una serie de coeficientes, que hay una relación con las comercializadoras, por otro lado, para cubrir y satisfacer pues, los consumos que nos están autogenerando, se están generando y autoconsumiendo, pues supone un reto muy importante a nivel de control y gestión de los flujos energéticos, pero bueno, también de los flujos de información que van asociados y todos los flujos económicos. Eso requiere pues una digitalización en todas las dimensiones de esta gestión, y esto era en definitiva el reto de los proyectos Incomune e Insiga, que son los proyectos AEI en los cuales pues, ha participado la Asociación Industrial de Navarra, el Clúster de Eficiencia Energética, Nasubinsa, del Gobierno de Navarra, una startup Vidata y Energy, ¿de acuerdo? Entonces, el objetivo al final era desplegar esta plataforma que por una parte, que de alguna manera lo que permita es facilitar que el máximo porcentaje posible de la generación del consumo eléctrico de un polígono conformado por un conjunto de empresas pueda ser autoabastecido y por tanto reducir el gasto, la dependencia exterior. Que una vez consigamos la máxima generación la distribuyamos internamente de la forma más eficiente posible, que ahora haré un apunte rápido sobre esto. Que procuremos minimizar, gestionando la demanda, reducir las necesidades de red y por tanto incorporando también el almacenamiento e incorporando la gestión de las curvas de consumo para que se acoplen en la mayor medida posible a las curvas de generación, ¿de acuerdo? Para ello, pues lo que se ha gestado es una plataforma que tiene, bueno, paso directamente a esta, que tiene 3 capas, una capa dirigida al promotor y gestor de la comunidad energética y por tanto con todas aquellas prestaciones requeridas para cómo diseñar una comunidad, que ahora daré 3 apuntes, y luego cómo gestionarla una vez está constituida.
Hay un entorno de participante, que sería toda aquella información e interacción que tiene que haber con cada uno de los miembros, y un entorno público para aquellos que no forman parte, pues que sean conscientes de la existencia de la comunidad, puedan añadirse o crear de nuevas en otras zonas. 3 apuntes sobre temas relevantes que constatamos a la hora de identificar necesidades. A la hora de dimensionar las comunidades, pues de alguna manera lo que pretendemos es, aparte de dimensionar las instalaciones, un tema relevante es seleccionar un mix de miembros que se complementen entre sí mismos, o sea, que hagan un match entre perfiles de generación, de consumo, que sumados casen con la de generación. Y aquí entra, pues, dentro de un polígono la diversidad de empresas que funcionan 24 horas, 365 días, otras que solo trabajan por las mañanas, otras que abren o cierran los fines de semana, y la posibilidad de esto, pues, de combinarlo con otros usos. Junto a eso, pues tener la capacidad de calcular y tener algoritmos para optimizar dentro de las 8.760 franjas horarias de un año, pues a cada hora cómo distribuimos esa generación entre cada uno de los miembros para conseguir la máxima rentabilidad colectiva y al mismo tiempo individual, para obtener que el porcentaje de inyección a red se minimice a poder ser a 0 y poder hacer, bueno, pues los estudios de viabilidad. Así, muy esquemático, digamos, al final, pues si tenemos, simplificando, pues 3 consumidores, que sería cada columna en una franja, una curva de generación que en principio les asignaríamos a los 3, pues igual a cada uno de ellos, con el perfil de consumo, que sería la línea verde, pues veis a modo de ejemplificador, ¿no? Pues el de la izquierda tiene unas horas en las que, pese a que es el máxima generación, no está cubriendo y tiene que tirar de consumo de red, y en cambio los otros 2 pues tienen excedentes. La idea es que podamos optimizar esto y que se consiga que casi a ninguna hora haya ningún excedente. Esto es, para ejemplificarlo visualmente, pues imaginar, pues, con 100 miembros que puedan tener tipologías diferentes, a lo largo de todas esas franjas horarias, conseguir esa eficiencia económica y al mismo tiempo conseguir que esa distribución en la generación no genere desequilibrios en la rentabilidad entre ellos, ¿de acuerdo? Por tanto, una gestión que tiene que optimizarse. Luego, las prestaciones propias de una comunidad compleja con muchos miembros que tienen que tener, pues, información, que tienen que tener facturación, etcétera. Unos miembros que tienen que tener una información de qué es lo que están consumiendo, porque una cosa es tener un autoconsumo individual, que tienes una aplicación, en definitiva, pues en tu propia instalación, y es más claro. En un autoconsumo colectivo con unos coeficientes de reparto, que no deja de ser una cosa un poco virtual, puede generar dificultad para entender qué está pasando. Pues aquí lo que incorporamos es una información, pues, transparente, para que cada uno sepa qué le está tocando de generación en cada momento en función de los coeficientes, y sobre todo dar información de soporte para que puedan modificar la curva de consumo y ajustarla al máximo, y que puedan visualizar cuánto van a poder ahorrar, ¿de acuerdo? Luego hay una capa de difusión y, bueno, y en definitiva, a nivel de conclusiones, pues decir que las conclusiones han sido un poco que necesitábamos tener una plataforma integrada que tuviera en cuenta todas las dimensiones energéticas, económicas de la gestión de la comunidad, que era necesario encontrar maneras de optimizar para que el modelo de negocio sea realmente viable. Ahí los coeficientes, el tema de las curvas, etcétera. Que es necesario entender que la comunidad energética es un ente vivo y que no solo se dimensiona al principio, sino que continuamente hay altas, bajas, nuevas instalaciones,
que vamos a pretender que haya nuevos servicios como cargadores de vehículo eléctrico, etcétera, y que por tanto pues tiene que ser flexible y escalable al futuro. Y luego finalmente pues que cada uno de sus miembros pues tiene que estar empoderado para no solo ser un simple consumidor pasivo, sino que también pueda participar para que la comunidad sea mejor, ¿vale? Muchas gracias. He conseguido una invitación. Gracias David, gracias por ajustarte al tiempo. Son las 6:15, vamos un poco fuera de tiempo. No sé si hay posibilidad de hacer una pregunta. Si la puedo hacer, os la lanzo muy rápidamente a los dos. Lo hemos estado comentando durante toda la sesión y son las dificultades o los retos que se afrontan en cada una de las dos tecnologías, pero yo diría que en general en el proceso de transición energética y la acometida de todas estas nuevas tecnologías que llegan, que irrumpen. Y desde vuestro punto de vista y afrontando esta transición energética desde tecnologías y aproximaciones distintas, ¿cuáles creéis que son los retos, tanto actuales como de futuro, para conseguir que realmente esta transición energética se lleve a cabo? Y si te parece, por dar continuidad con tu exposición, David. Vale, bueno, yo diría en nuestro contexto pues tenemos un tema es del acceso ágil a toda esta cantidad de información existente. Hay un tema que es bien conocido, que todos los autoconsumos colectivos en este momento tienen un stopper bestial, que es la dificultad para las legalizaciones de todas las instalaciones para trabajar con autoconsumos colectivos, y aquí las distribuidoras pues tienen un reto, bueno, y una obligación a resolverlo en breve. Y luego yo lo que diría en el contexto de los polígonos industriales es el tema de la gobernanza. O sea, lo que nos encontramos es que hay muchos polígonos industriales que son un conjunto de empresas, pero para ponerse de acuerdo a liderar un proyecto de estos se necesitaría algún ente, que pueda, una asociación consolidada que pueda promocionarlo. Y por tanto, aquí hay un reto. Y junto a esto, hay un reto para que esto sea más viable, es que en la medida que los polígonos, en algunos casos, no hagamos comunidades de polígonos, sino empecemos a combinarlo con otros usos como residenciales, como equipamiento deportivo, que entre ellos se complementan entre sí, que hay colegios que tienen un uso pero luego en verano no utilizan nada, equipamientos culturales que están abiertos el fin de semana y las industrias cierran, los residenciales que consumen más el fin de semana y en horario intermedio están consumiendo las industrias. Entonces, una buena combinación de todos ellos haría comunidades más eficientes, pero requiere de mucha gobernanza y ponerse de acuerdo sectores muy diferentes. Perfecto. Y desde vuestro punto de vista, antes hablabas, Yeraya, puntualizabas el decir, el hidrógeno es futuro, pero también es presente, y nosotros podemos explicar cuál es ese presente y cuáles son los retos que se afrontan en el desarrollo de proyectos concretos. Por lo tanto, ¿cuáles serían desde vuestro punto de vista los retos que hoy acometéis y cuáles son los de futuro? Bueno, yo creo que los retos son parecidos a los que hemos tenido hasta ahora. Y creo que los que tendremos en el futuro serán los mismos, pero un poco más acentuados a la hora de dar el paso a proyectos ya mucho más grandes, ¿no? O sea, yo hablaría básicamente de tres retos, como tres bloques, ¿no? El primer reto sería el reto tecnológico. Está claro que si hablamos de la fotovoltaica, ese reto ya se ha resuelto de alguna manera, porque las renovables o la fotovoltaica ya llevan mucho tiempo de desarrollo, pero si hablamos del hidrógeno verde, pues está claro que estamos teniendo problemas de infancia, estamos teniendo problemas de economía de escala, estamos teniendo problemas normales de lo que es una tecnología que está empezando a dar sus primeros pasos, ¿no? Por otro lado, hablaría como segundo bloque de cómo vamos a conseguir que esto sea competitivo, ¿no? Y yo creo que el gran ejemplo también sigue siendo las renovables. Las renovables en su día, hace 20 años, no eran competitivas con respecto a otro tipo de tecnologías tradicionales. Y se tuvo que ayudar, se tuvo que fomentar, se tuvo que subvencionar estas energías renovables hasta que pudieron competir con las tradicionales. Y con el hidrógeno verde va a pasar exactamente lo mismo. Necesitamos ayudas, necesitamos subvenciones para poder hacer este tipo de proyectos. Y yo creo que como último gran punto o gran bloque, que también lo has comentado un poco ahora, sería la parte de la tramitación. Tener una regulación clara de cuáles son los aspectos que tenemos que llevar a cabo para cualquier proyecto de hidrógeno verde y tener
muy claro cuáles son los permisos que necesitamos llevar a cabo y cuál va a ser la regulación, no hoy, sino dentro de 20 años, porque tiene que ser estable en el tiempo. Yo creo que con esos 3 factores, seguro que el hidrógeno verde, para estos usos que estamos hablando, de que vamos a ir primero por lo que tiene sentido y luego, cuando se desarrolle y cuando tenga un precio competitivo, podrán abrirse otros nuevos usos, seguro que va a ser una tecnología bastante interesante. Pues gracias, Geray, gracias, David, gracias por exponernos 2 casos, 2 ejemplos claros de cómo esta transición energética va avanzando poco a poco en ámbitos muy distintos, de cuáles son los retos que tenemos que afrontar, cuáles son también algunas barreras, como comentaba ahora David, a nivel de mercado, pero también a nivel de gobernanza, a nivel regulatorio. Espero que estos 2 ejemplos pues, hayan podido mostrar cómo desde sectores tan distintos como el del hidrógeno, pero también como en el ámbito de la digitalización de la energía, pues impulsamos esta transición energética desde entornos como los clústeres, pero también desde grandes empresas como Iberdrola. Y sin más, agradeceros mucho vuestra participación, también a los asistentes que nos han acompañado hasta última hora de la tarde y espero veros pronto. Muchas gracias y hasta pronto.